Amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios, para profundizar en conceptos, para irnos más allá de lo que generalmente nos enseñan en muchas de las congregaciones, en muchas de las iglesias. Un saludo y un abrazo muy especial para todas las personas que han estado ya conectadas ahí escribiendo, saludando, mandando sus saludos, a los que ya compartieron. ¿Ya lo compartió? ¿Ya compartió este video? Compártalo ahora mismo por Facebook, compártalo ahora mismo por Instagram, compártalo ahora mismo por WhatsApp, por todas sus redes posibles. Comparta este video para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios y esos temas tan importantes, tan interesantes que hemos venido trabajando. Comente también, dele like, por favor, manita arriba. Todo eso nos ayuda a que llegue a más personas, a que el motor de búsqueda haga que más personas escuchen la palabra de Dios, escuchen el evangelio. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar. También aquí puede unirse. Hay un botoncito de unirse si quiere algún material extra por una suma muy módica de $2, simplemente como nos lo exige el YouTube, para que usted reciba un material extra, aquellos que quieren ser ministros, aquellos que quieren profundizar mucho más en el evangelio. Y para aquellos que simplemente quieren ayudar, que simplemente quieren, sienten en su corazón y les nace patrocinar, pues aquí también hay un botón de patrocinio para aquellos que quieren, que sienten, que les nace en el corazón. Bienvenidos, el que quiera bien, el que no quiera también, igual les predicamos de la misma manera a todos. Un abrazo, un saludo muy especial a todas las personas que ya están aquí unidas y alistémonos para recibir la palabra del Señor. La vez pasada estábamos hablando sobre la sola escritura, que es la base fundamental de todo lo que nosotros conocemos como doctrinas fundamentales para nosotros los cristianos protestantes. Obviamente hay muchos católicos romanos que no van a estar de acuerdo. Es obvio, porque son romanistas. Porque si no, porque, a ver, si estuvieran de acuerdo con eso, habría forma de crear un debate bajo una base objetiva, la escritura. Podríamos sentarnos con nuestros amigos romanistas a debatir desde la escritura. El problema es que no hay forma de debatir desde la escritura si no reconocen a la sola escritura como la única fuente de doctrina. Así que pues seguramente muchos han escrito, yo la verdad no he leído, muchos han escrito seguramente en contra del concepto de sola escritura. Tenía todo un bosquejo para coger una por una las posturas que los católicos tienen en contra de la sola escritura. Ahorita incluso si quieres se los muestro. Pero estaba pensando, estaba orando y dije, bueno, finalmente este canal siempre se ha basado en la sola escritura, se llama Biblia Libre. Siempre. Así que creo que más bien vamos avanzando en temas más interesantes, más profundos y más edificantes. Y si usted quiere debatir conmigo sobre la sola escritura y eso, puede mandarnos su correo y le mandaremos material. Con mucho gusto estaremos compartiendo, porque todos esos argumentos que ponen, todas las citas de otros padres de la iglesia, todo eso es fácilmente debatible, es fácilmente interpretable y podríamos durar aquí 3 o 4 clases más hablando de sola escritura, pero ese no es mi propósito, ni es el propósito de este canal. Lo que queremos es ser de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo, específicamente para aquellos que creemos que la Biblia es la única regla de fuente de fe, doctrina y gobierno. Por eso se llama Biblia Libre este canal. Si no, se llamaría Tradición Libre. No se llamaría Magisterio Libre. No, se llama Biblia Libre. Biblia. Porque todo lo que nosotros predicamos gira alrededor de las escrituras. Oremos antes de comenzar con el tema de hoy. Amado Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por cada una de las personas que en esta hora nos acompañan, que nos acompañarán en este mensaje sobre doctrinas fundamentales. Hoy, cuando hablaremos del triaje teológico, hablaremos de cómo identificar qué doctrinas tienen que ver con qué temas, de cómo saber si estoy en una iglesia de sana doctrina o no, de cómo interpretar si debo seguir en la iglesia en la que estoy o no debo seguir ahí. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hoy sea predicada en este momento traiga mucha luz a nuestra vida, nos ayude a entender muchos conceptos de una mejor manera y nos ayude sobre todo, Señor, a acercarnos más a ti y a tu palabra. Amamos tu palabra, creemos en tu palabra, sabemos que tu palabra es la verdad, Señor, y por ende estamos aquí dispuestos a discutir y profundizar en estos conceptos bíblicos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos con todo el corazón. Ayúdanos y danos luz. Ayúdanos a vivir en unidad. Este tema de hoy nos ayuda a entender qué es la verdadera unidad de la iglesia en Cristo Jesús.
Muchas personas creen que nosotros en Biblia Libre tenemos como propósito dividir a la iglesia, y solamente tú sabes, Señor, que no es así en ninguna manera, que nuestro propósito no es en ningún caso dividir a la iglesia, que nuestro propósito es traer unidad a la iglesia, pero unidad en la verdad de las Escrituras y en los principios fundamentales, en las doctrinas fundamentales de fe, en la ortodoxia cristiana, lo que todos hemos creído en todo tiempo y en todo lugar. Queremos traer división con aquellos que dicen ser iglesia y no lo son. Queremos traer división, Señor, con aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Queremos traer división con aquellos que dicen predicar la palabra de Dios y están predicando doctrinas de hombres y de demonios. Ahí queremos traer división, pero queremos traer unidad en aquellos que, aunque piensen diferente a nosotros, son cristianos, son hermanos y creen en Jesucristo. Por eso este tema de hoy es fundamental, es importantísimo y es increíblemente edificante para todos aquellos que queremos y que somos parte del cuerpo de Cristo. Muchas gracias te doy, Señor, en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, hemos entonces estado hablando sobre la ortodoxia cristiana. La ortodoxia cristiana, es decir, el conjunto de doctrinas inamovibles, incuestionables, indebatibles, que todos los cristianos debemos creer. Y alrededor de ello hemos visto ya muchos capítulos y hemos profundizado en muchas cosas, y hasta ahora estamos llegando a cuáles son. Hasta ahora estamos llegando realmente a cuáles son esas doctrinas. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es que todas esas doctrinas fundamentales para nosotros los cristianos protestantes están en las Escrituras. Se basan solo en la Biblia, en la revelación especial. Creemos nosotros que la única manera de ser objetivos con cuáles son las doctrinas fundamentales es extraerlas de las propias Escrituras, no de la tradición y tampoco del magisterio. Y algún hermano o amigo católico, más bien, me dirá, católico romano, me dirá, pero entonces, ¿quién interpreta la Biblia? Ustedes pueden decir basados en la Biblia, pero basadas en la Biblia desde la interpretación de ¿quién? Porque si es desde la interpretación de ustedes o desde la interpretación de nosotros. Es que si ustedes acomodan o amañan la Biblia para la interpretación. Y aquí tengo que admitir que hay un punto bastante difícil. La interpretación bíblica es, bajo nuestro punto de vista, y aquí ya estoy hablando de Biblia libre, algo que debe hacerse desde un sistema histórico-gramatical. Yo no puedo interpretar la Biblia desde lo que la revelación me da, porque la revelación ya está en la Biblia. Yo no puedo interpretar las Escrituras de una manera subjetiva. Yo no puedo interpretar las Escrituras dejándole a una élite de sabios. No, la interpretación escritural se hace desde lo histórico-gramatical, teniendo en cuenta las formas de escritura. Toda la Biblia no es igual. No estamos hablando de un solo libro unificado. Estamos hablando de 66 libros para nosotros, cada uno diferente al otro. 66 libros que tienen diferentes estilos, que fueron escritos por 40 autores diferentes, más de 40 autores diferentes en un periodo de 1600 años entre Génesis y Apocalipsis. Estamos hablando de un libro que fue escrito en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes. Es decir, no es fácil, eso lo entendemos, interpretar la Biblia. Por eso creemos que se tiene que interpretar desde el contexto histórico de cada libro, en el que cada libro fue escrito por el personaje que lo escribió, alrededor de las circunstancias en que cada libro fue escrito, y además teniendo en cuenta lo gramatical. ¿Qué género literario está expresando cada pasaje? Ni siquiera cada libro. Porque hay libros que tienen varios géneros. Hay libros, por ejemplo, el libro de Jueces, en un momento te está narrando una historia y de repente pasa una canción. Entonces la canción no la puedo interpretar como la historia, porque aquí ya hay otro género literario diferente, ya hay otra forma literaria. Es un lenguaje distinto y debo interpretarlo diferente. Porque usa metáforas, porque usa símil, porque usa una cantidad de cosas
que en el género histórico, en la narración, en la prosa, no usó. ¿Me hago entender? Y esto, pues me demoraría muchísimo. Aquí tendré que dar una clase de hermenéutica para quienes han estado con nosotros en la clase de hermenéutica, para quienes también se han unido al canal y que pueden ver ahí las enseñanzas que dimos sobre hermenéutica, me entenderán mejor. Hay muchas formas distintas de interpretar la Biblia. Nosotros creemos que la forma más honesta, más certera hacia el texto, que respeta el libro, es la manera histórico-gramatical. Cuando yo interpreto histórico-gramaticalmente el libro, es que puedo sacar cuáles son las doctrinas fundamentales. Ahí es donde puedo entender cuáles son esas doctrinas. ¿Por qué? Porque pasa algo cuando hago una interpretación histórico-gramatical del texto. Y es que el texto se va a interpretar a sí mismo. El texto mismo va a dar la explicación. Y alguien me puede decir, eso es un argumento circular. ¿Cómo la Biblia se va a interpretar a la propia Biblia? No, eso no tiene sentido. Escúcheme muy bien, estamos hablando de 66 libros. 66, no de un libro. Por eso no es un argumento circular. Porque un libro va a justificar a otro y otro va a justificar a otro. Aquí no hay argumento circular alguno, qué pena. Son libros escritos con una diferencia de miles de años, por una diferencia geográfica, por una diferencia política. Uno lo escribió un rey, otro lo escribió un pescador. Un texto lo escribió un guerrero, otro texto lo escribió un profeta. Es decir, aquí no hay un argumento circular porque no es un solo libro. Así que lo que termina siendo la Biblia es que cuando yo extracto, interpreto de un pasaje una cosa, en otro libro completamente diferente me debe decir la misma cosa. Si no me dice la misma cosa hay un problema y estoy interpretando mal. Y tengo que revisar la interpretación. Ahí es donde no estamos de acuerdo con nuestros hermanos romanistas. Es que ustedes la interpretan a su manera. No la interpretamos a nuestra manera. La interpretamos bajo los principios histórico-gramaticales donde la Biblia se interpreta a sí misma. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y es que ese es el problema que muchos tienen. Que uno les dice, estás interpretando mal ese pasaje. O uno predica una doctrina basado en cierto pasaje y le sacan otro pasaje, pero vea que aquí dice todo lo contrario, usted se equivoca. Entonces, ¿quién se equivoca? Si usted tiene un pasaje que dice lo contrario al pasaje que yo expresé, entonces la Biblia nos equivoca. Los equivocados somos nosotros. Uno de los dos se está equivocando. ¿Qué tenemos que hacer? Confrontamos los dos pasajes para saber. Y miramos el resto de la Biblia. Miramos qué es lo que sigue diciendo la Biblia sobre ese tema para entender la verdad. El ejemplo típico es el de Santiago y Pablo. Santiago parece favorecer la salvación por obras. Fe sin obras es muerta, dice el libro de Santiago. Mientras Pablo dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces al fin, ¿es o no es por obras? ¿Se contradice Santiago con Pablo? En ninguna manera, no se puede contradecir. Y en la interpretación histórico-gramatical lo que nos hace entender es el contexto del texto en el que está hablando Santiago, donde le hace referencia a que la evidencia de la verdadera fe son las obras, no su causa. Y solucionamos el problema. Pero si yo estoy diciendo que es por fe más obras, ¿cómo soluciono el problema de Pablo cuando me dicen no por obras? ¿Cómo soluciono el problema de Pablo cuando una y otra vez ratifica que es solo por gracia y solo por fe? Ah, pero me sacan otra vez Santiago, pero es que no me han solucionado el asunto con Pablo. ¿Me entienden? Y aquí podríamos seguir en el debate, esto es un tema larguísimo y ese no es el tema de hoy. Pero lo que yo quiero dar a entender con esto, mi hermano querido, lo que quiero dar a entender con esto, es que nosotros no necesitamos un magisterio para que interprete la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso dentro del ámbito cristiano protestante el debate es absolutamente válido, porque es un debate alrededor de las escrituras. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña la escritura? ¿Cuáles son los argumentos de acá? ¿Cuáles son los argumentos de aquí? Y en medio de ese debate hay unas doctrinas inamovibles, incuestionables. Y hay otras que se han debatido por siglos, pero ya vamos a ir a eso. Entonces,
Esto nos concluye en el concepto de que la Biblia es su propio intérprete. Por eso no necesitamos una élite que interprete la Biblia. Por eso no necesitamos un papa que sea infalible cuando hable ex cátedra. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ya la Biblia misma habla. La Biblia misma habla. Los libros diferentes de la Biblia se sobreponen o superponen en conceptos unos sobre otros para traernos la verdad de las Escrituras. Bajo ese concepto, entonces, tengo que hablar de algo que acuñó un teólogo muy importante en los Estados Unidos, de las Iglesias Bautistas del Sur, es el director del Seminario Teológico Bautista del Sur, el doctor Albert Mohler, uno de los teólogos más importantes de la actualidad. Y él va a hablar sobre un concepto muy importante. Lo tenemos aquí al señor Mohler. No sé, no se ve nada, se ve solo blanco ahí. Hoy no se ve nada. Bien. Él nos va a hablar de un concepto que es el concepto del triaje teológico. El traje teológico, tengo que ponerme un traje. No, triaje. Triaje teológico. Ese vocablo triaje no está en español. ¿Sí? En francés se escribe con G, en español se escribe con J y en cursiva, pues para saber que es del francés. ¿Sí? Que es un galicismo. Ahora, ¿qué es el triaje teológico? Primero, miremos qué es el triaje. Cuando hubo las guerras napoleónicas, cuando Napoleón se fue por allá a conquistar Egipto y otras regiones, pues hubo muchos heridos y hubo dificultades grandísimas, y entonces ellos, se lo voy a resumir así muy grandemente, van a decidir, bueno, intentamos saber quiénes son los más graves para salvarle la vida, quiénes son no tan graves para ayudarlos más rápido, y quiénes sí, no tienen tanto problema, eso sí los dejamos aparte cuando tengamos tiempo. Eso es básicamente, hoy lo ejercen en los hospitales, en las clínicas, el triaje, pasa uno por el triaje y entonces le evalúan qué tan enfermo está, qué tan urgente es. Cuando yo hace un tiempo tuve un dolor aquí, terrible en el abdomen, fui al médico, me pasaron por el triaje y dijeron, no, apendicitis, ¡pum!, de una, operación, cirugía. Triaje. Si no le hacemos eso, se muere. Era urgente. Pues el doctor Albert Mohler, toma este concepto para decir, todas las doctrinas son importantes, todas, pero hay unas que tienen que ver directamente con la salvación, que si tú no crees eso, no eres cristiano. Hay otras doctrinas que no tienen que ver con la salvación, pero sí son muy importantes para tu crecimiento y santificación. Y hay otras doctrinas que, bueno, no tienen mucho que ver con tu crecimiento y edificación, aunque pueden ayudarte, claro que sí. A eso hace referencia el triaje teológico. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, ya voy a argumentar por qué. Entonces, dice Albert Mohler, la verdad de Dios debe ser defendida en cada detalle, pero debemos diferenciar qué es incuestionable, debatible y tolerable. Escúcheme muy bien. La verdad de Dios debe ser debatida, debe ser defendida en cada detalle. No hay doctrina mínima, no hay doctrina pequeña. Y es que aquí es donde se confunden los que están en contra del triaje teológico, porque piensan que nosotros estamos poniendo unas doctrinas más importantes que otras, y no es así. Todas las doctrinas son importantes, solamente que hay unas doctrinas que tienen que ver con unas cosas y hay doctrinas que tienen que ver con otras cosas. Yo tengo que tomar posición con todas las doctrinas, tanto las más importantes, entre comillas, las que tienen que ver con la salvación, como tengo que tomar mi posición al respecto de doctrinas que no tienen que ver con la salvación. Tengo que tomar posición con cada una de esas doctrinas. Tengo que tomar una postura clara como cristiano, basada en argumentos bíblicos. Pero, ojo, pero cada doctrina tiene un ámbito diferente. Hay doctrinas que definitivamente no puedo cuestionar, son incuestionables, son inamovibles, son intocables. Hay doctrinas que son debatibles, que tenemos puntos de vista diferentes entre cristianos y no es pecado. Y hay doctrinas que son tolerables, que no vale la pena
ni debatirlas, ni debatirlas. Que usted la puede debatir con un amigo, pero que a la final del día, esa doctrina, aunque importante como todas las doctrinas, radican en una decisión más personal, más íntima, más interna. E intentaré hoy demostrar que esto que estoy diciendo, y que yo no lo propuse, lo propuso el doctor Albert Mohler. Bueno, lo propuso como triaje teológico, pero esto ya existía. El propósito del mensaje de hoy es conocer cuáles son estas doctrinas y demostrar que esto es algo bíblico. Que no se lo inventó Albert Mohler, sino que la escritura ya lo decía. Ahora, tampoco Albert Mohler se lo inventó en el asunto teológico, es decir, en el debate, en la discusión teológica tampoco se lo inventó Albert Mohler. Ya teníamos lo que se llamaba el sincretismo de Jorge Calixto. El sincretismo de Jorge Calixto. Él decía, Jorge Calixto fue un sacerdote por allá en la época de la Reforma, después de la Reforma, que él intentó solucionar el problema entre los protestantes y los católicos, ¿sí? Falló totalmente. Pero la idea de Jorge Calixto era muy similar a la de Albert Mohler. Mira lo que dice Jorge Calixto. Todo lo que está en las escrituras ha sido revelado por Dios, pero no todo tiene igual importancia, según él, ¿no? Ojo, aquí estoy hablando de Jorge Calixto. Yo dije que todas las doctrinas son importantes, solo que diferentes en su destino, en su foco, en su enfoque. Pero Jorge Calixto decía que no todas tienen igual importancia. Lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. Lo demás es también importante. Y aquí es interesante que él admite también eso. Lo demás es también importante, pues es parte de la revelación divina y por tanto no podemos desentendernos de ello, pero no es fundamental. ¿Se da cuenta cómo ya Jorge Calixto podía diferenciar entre doctrinas que se enfocaban hacia la salvación y doctrinas que se enfocan hacia la santificación? Y aquí es donde yo ahí sí comienzo a agregar un poco de análisis propio teológico. Voy a comenzar a agregar, porque esto creo que es una idea fundamental y bíblica que no se ha desarrollado mucho. Muchas ideas se han extraído de la Biblia y luego se desarrollan teológicamente. Con el paso de los años, con el paso de los siglos. Estaban implícitas en la Biblia y son incuestionables bíblicamente, pero se desarrollaron. Yo no estoy diciendo que lo que Mohler diga está al nivel de las escrituras, no, jamás, y menos lo que dice Jorge Calixto. Pero estoy diciendo que la Biblia sí nos habla de que hay unas doctrinas más importantes que otras en el sentido de la salvación. En ese sentido. Miremoslo. Mateo capítulo 23. Bueno, no es capítulo 23, es capítulo 4, creo, verso 23. No estoy seguro del capítulo. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ojo, el Señor habla siempre de la ley. El Señor nunca habla de las leyes. No hay las leyes, hay la ley. Pero aunque el Señor habla de la ley, sí habla de que hay unas cosas más importantes en la ley. Hay unas cosas más importantes en la ley que otras. Sigamos leyendo lo que dice el Señor. La justicia, la misericordia y la fe. No solamente dice que hay cosas más importantes, las define, las nombra. Los conceptos más importantes de la ley no son los conceptos rituales como lavarse o no las manos. No, lo más importante son conceptos éticos y morales como la justicia, la misericordia y la fe, que es más un concepto espiritual. Justicia, misericordia y fe. Eso es más importante. Ojo, no quiere decir que lo demás no sea importante. Jesús no está diciendo que lo demás no sea importante. Está diciendo que la justicia, la misericordia y la fe son más importantes. Y luego dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es más importante que ustedes sean justos, misericordiosos y tengan fe. Eso es más importante
a que se laven las manos, a que practiquen todos los rituales que ustedes practican. Es importante que se laven las manos, claro. Es importante hacerlo. Pero es más importante ser misericordioso, justo y tener fe. Así que lávese las manos, pero primero sea justo, misericordioso y tenga fe. Hay unas cosas más importantes que otras, pero todas son importantes. ¿Me hago entender? No lo dije yo, lo dice el Señor. Por eso luego dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos, que ponen énfasis donde no deberían ponerlo. Hoy estamos en un momento histórico de la iglesia cristiana protestante, donde los medios de comunicación, y me incluyo allí, el YouTube, el Facebook, el Instagram, todos los demás medios de comunicación nos permiten dar a conocer nuestras ideas de manera libre y espontánea. Y eso es maravilloso. Sin embargo, muchos están utilizando esto de una manera inadecuada. Una cosa es hacer una crítica fundamentada, escritural y absolutamente profunda, y otra cosa muy diferente es condenar a todo el mundo a hereje y decirle absolutamente a todo el mundo que es un falso maestro. Y algunos me acusan a mí de hacer eso, pero no es verdad. No es verdad. Lo que sí hago es un debate público, expongo mis ideas públicamente. ¿Por qué? Porque es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es que yo no puedo dejar de tomar postura alrededor del concepto de lavarse las manos. Por ejemplo, en este caso, mire, en este caso, el Señor está diciéndoles a ellos, es que estas posturas son más importantes, pero estas también son importantes. Yo he hablado de posturas secundarias y terciarias que también son importantes y que tengo que tomar postura. Y ay de mí si no predico toda la palabra. Tengo que predicarlo todo. Pero siempre soy claro, esto no es fundamental de fe. Esto no hace que, aunque tenga diferencias con él o con el otro, no hace que él o el otro sean herejes en ninguna manera. Solo que tengo diferencias. Y es que ahora uno no puede decir que tiene diferencias. Y es que ahora uno no puede argumentar en contra de otro porque ya le dicen que está buscando división, que uno es un mal siervo, que uno solo critica. Y eso me parece hipócrita. Y ahí es donde entiendo a Jesús cuando les dice a los fariseos, hipócritas. Es hipócrita, mire. Cuando nosotros cuestionamos a quienes hacen apología a sus doctrinas o a sus creencias LGTBIQ, HJK y todas esas cosas, y nosotros los cuestionamos y nos dicen intolerantes, ustedes son homofóbicos, y decimos nosotros, no, homofóbicos no, tenemos derecho a dar nuestra opinión y a decirles a ustedes que creemos que están equivocados. ¿Sí o no? Todos los cristianos hacemos eso. Pero si yo lo hago con un cristiano, ahí sí, no, pero es que usted sí, usted está dividiendo la iglesia, usted sí está haciéndole daño a la congregación, es que usted sí es solamente criticón. No, póngase serio. Entonces a los del mundo los puedo criticar y a los que están en la iglesia no. Qué pena. Pero cuando yo veo al Señor, la principal crítica que el Señor hizo, porque el Señor hizo crítica y él sí tenía la autoridad para hacerlo, y aquí lo está haciendo, se la hizo fue a los religiosos de su época, ni siquiera a los del mundo, porque los del mundo son del mundo, ellos no conocen a Dios, los romanos no sabían, no conocían al Señor, los gentiles tampoco, por eso él dijo, yo vine primero a los míos, vine a explicarles a ellos, porque ellos sí saben, tienen la revelación de Dios, vine a explicarles esa revelación. ¿Cómo no hacer entonces un debate crítico dentro de la iglesia? Y público. ¿Por qué no público? No es que eso se habla dentro de la iglesia. Hipócritas. ¿Cuál se habla dentro de la iglesia? Es que la gente de afuera tiene que darse cuenta que aunque tenemos diferencias, podemos debatir nuestras diferencias en amor. En amor. Sin acusarnos, sin señalarnos, sin ofendernos. Es que yo no estoy ofendiendo. Mire, yo tengo que admitir, a veces soy supremamente fuerte, pero cuando sé que es una doctrina fundamental de fe. Cuando no es una doctrina fundamental de fe, soy muy prudente, hermano. Intento hacerlo por lo menos. Intento decirle con suavidad, se está equivocando, hermano, en esto, esto, esto y esto. Y hasta hermano le digo. Jaciel, hermano, te estás equivocando en esto, esto, esto y esto, mi hermano querido. No estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Es un debate público válido. O es que los debates teológicos no eran públicos en el Nuevo Testamento o en la iglesia primitiva. No había nada más público que un debate teológico.
Y es que tenían ellos miedo que los vieran los griegos, o que los vieran los gnósticos, o que los vieran otros que no creen en Jesús, y entonces los acusaran. No. Si por algo se distinguió el cristianismo primitivo fue por su transparencia, porque no escondían nada, no ocultaban nada. Entonces aquí este pasaje nos muestra cómo si hay unas doctrinas más importantes que otras, y el Señor Jesucristo mismo lo decía. Pero también lo dijo Pablo, y aquí lo extracto de la Nueva Traducción Viviente porque es más claro. Primera a los Corintios 15, 3 al 5. Les transmití a ustedes lo más importante. Lo está diciendo a los Corintios. Yo les predico a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado al tercer día y fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Eso es lo más importante. ¿Se da cuenta? Pablo les transmitió muchas cosas, pero en principio les transmitió lo más importante. Lo que primero les transmitió fue lo más importante. Que Cristo murió, resucitó, como dice las Escrituras, se presentó a Pedro y a los 12. Eso era lo más importante. ¿Se da cuenta? Que toda la Escritura sí es importante. Ahora, no falta el que venga y me diga, hermano, es que un poco de levadura leuda toda la masa. No interprete mal el texto, hermano, por favor. Ahí me está hablando del pecado, no me está hablando de las doctrinas. No me está hablando de las doctrinas. Si usted me habla de una doctrina fundamental, si usted me está hablando de una doctrina que tiene que ver con mi salvación, se lo aceptaría. Ok, vale, sí, claro. Pero si usted me está hablando de si debo levantar o no las manos cuando estoy cantando, eso no se lo acepto, perdóneme. Perdóneme. Ahí no aplica un poco de levadura leuda toda la masa. No aplica, hermano. Porque ahí está hablando del pecado. La levadura es tipo y sombra del pecado. ¿Y usted cree que es pecado que alguien piense que hay que levantar las manos? ¿O que es pecado que alguien piense que hay que cerrar los ojos cuando canta? Y otro que piense que no tiene nada tenerlos abiertos. ¿Tiene eso que ver con un pecado? Yo puedo tener mi postura alrededor de esos temas. Pero eso no implica que condena al hermano que lo hace. Y más adelante voy a demostrarlo. Bíblicamente. Bíblicamente. Ahora bien. Quiero recalcar que no existen doctrinas más importantes que otras en el sentido, porque acabamos de ver cómo Jesús y Pablo afirman que hay unas cosas más importantes. Pero no existen unas más importantes que otras en el sentido de que todas tienen su nivel de importancia dependiendo hacia dónde apuntan. Dependiendo si estas doctrinas tienen que ver con Dios, con su gloria, o estas doctrinas tienen que ver con la iglesia y lo que hacemos en la iglesia. Claro, son importantes todas, a eso es a lo que me refiero. Todas son importantes. Ahora, Hechos 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Claro, predicamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es importante. Todo es importante. Es que los que están en contra de esto del triaje teológico piensan que es que nosotros estamos diciendo que esas doctrinas crean lo que quieran. No, nosotros no estamos diciendo que las doctrinas de segundo o tercer grado crean lo que quieran. No, nosotros ponemos nuestro punto de vista, defendemos nuestro punto de vista, argumentamos y predicamos nuestro punto de vista. Pero si usted no lo comparte, lo respeto, le amo y le considero mi hermano. Es que yo no estoy diciendo que no va a predicar sobre los doctrinas de segundo o tercer orden. Ya vamos a ver cuáles son. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así como Jesús habla de la ley, también se habla toda la Biblia y el Nuevo Testamento de la doctrina. No se habla de las doctrinas, sino de la doctrina. Pero es muy ingenuo pensar que hay una doctrina y ya sabemos cuál es la única doctrina. O sea, sí, obviamente hay una sola doctrina, la doctrina de los apóstoles. Claro que existe. Ahora, la pregunta es, ¿alguien la conoce exactamente? Porque conocemos la parte fundamental de esa doctrina de los apóstoles, pero la conocemos en cada minucia, la conocemos en cada detalle. Hay un solo teólogo que se pueda parar aquí y decirme, yo conozco la verdad absoluta de toda la teología y mi teología no tiene mancha alguna y es 100% sana doctrina. No, eso es pretencioso, eso no es verdad, eso no es cierto. No importa quién sea, yo, el que sea. Intentamos acercarnos lo más posible a la doctrina de los apóstoles. Pero no vivimos con Jesús, no compartimos tiempo con Él. No lo escuchamos directamente con nuestros oídos, como si lo hicieron los apóstoles. Los únicos que tuvieron 100% la sana doctrina
fueron los apóstoles. Nosotros no. ¿Y en qué porcentaje tenemos sana doctrina? En lo fundamental, fijo. En lo demás no lo sé. Espero que en la mayor parte. Lucho porque sea en la mayor parte de las otras doctrinas. ¿Me hago entender? Así que claro, la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es? ¿Cuál es exactamente? Todas las iglesias, todas, las iglesias protestantes por lo menos, le van a decir a usted que ellos predican la Biblia. A cualquier iglesia protestante que usted llegue le van a decir que ellos son de sana doctrina, cualquiera. Cualquier iglesia protestante que usted llegue, así sea neocarismática o neopentecostal, le van a decir, no, nosotros solo creemos en la Biblia, nada que se salga de la Biblia, lo que sale de la Biblia no lo creemos. Siempre se lo van a decir. Pero cuando usted profundiza en un estudio exegético e intensivo de la Biblia, se da cuenta que no es así. Entonces, la misma pregunta sale siempre. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Y la respuesta es sencilla. La verdad absoluta no es algo que alguien tenga. La verdad absoluta es una persona. Cristo. Cristo, Él es la única verdad absoluta. Y nosotros conocemos parte de quién es. Pero no conocemos su grandeza y magnificencia. Es imposible porque nuestra mente es muy pequeñita. Es chiquitica. Por eso, aunque comprendamos lo fundamental y lo que necesitamos comprender para ser salvos, no podemos comprender absolutamente todas las minucias de la doctrina, porque la doctrina es un reflejo de Dios y Dios es eterno y nuestra mente no, es limitada, es pequeñita. Así que es imposible conocer todas las minucias de la doctrina. Lo que sí es posible es conocer cuáles son las doctrinas fundamentales, inamovibles, incuestionables. Y lo que sí es posible es tomar postura clara, definida, alrededor de las demás doctrinas. No tener en claro esto es lo que ha hecho que el protestantismo se vuelva una sopa. Y en esto tengo que hallarle la razón a los amigos romanistas. Cada 8 días sale una nueva iglesia con nuevas doctrinas por acá, otras doctrinas por allá. En esto sí creo, pero en esto no creo. Y unas contradicciones internas de una manera absurda. Y uno ya no sabe cuántas iglesias protestantes hay. Cada uno cree lo que le da la gana, lo que se le viene en gana, lo que interpreta de la Biblia conforme a su propia subjetividad. Por eso es que yo dije la clase pasada que los protestantes no ignoramos la tradición. Eso es un error. Si usted piensa que el protestante solo Biblia ignora la tradición para siempre, no, el protestante no ignora la tradición. Perdóneme. No la pone al nivel de la Biblia, jamás. La Biblia está primero, fuente última de fe, autoridad, doctrina y gobierno. Pero toma en cuenta la tradición para interpretar la Biblia. Así que los amigos romanistas que creen que nosotros no tenemos en cuenta nunca la tradición se equivocan. Los protestantes históricos, claro que hemos tenido en cuenta la tradición, pero solo como una manera, como una herramienta interpretativa de la escritura. Porque la escritura es primero. La escritura es primero. Ahora, el cristiano que no toma en cuenta para nada, no. A mí solo me importa lo que el Espíritu Santo me revela por medio de la Biblia. Se equivoca, mi hermano. Porque usted no va a entender lo que el Espíritu Santo le revela por medio de la Biblia si no entiende, si no toma otros argumentos y herramientas para interpretar el pasaje. Usted necesita interpretar correctamente el pasaje y para interpretarlo correctamente muchas veces uno tiene que acudir a la tradición. ¿Qué era lo que realmente ellos hacían? A veces el libro de los Hechos lo narra, por ejemplo, muy por encima. Pero cuando usted va a la historia, a la didaché, a la tradición, puede entender mucho mejor por qué el libro de los Hechos decía ciertas cosas. Ah, claro. Usted puede entender, por ejemplo, que en la iglesia primitiva había ya divisiones entre ellos, aún antes de que murieran los apóstoles. Con los apóstoles vivos. Ya había discrepancias entre ellos. ¿No dice Pablo en Corintios que unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo? Había ya división ahí entre ellos. No, a mí me gusta más la línea de Pablo. Pablo es más intelectual.
Otro decía, no, a mí me gusta más la línea de Pedro. Pedro es un tipo sencillo, humilde, y que habla así, sin tapujos. Otro decía, no, a mí me gusta la línea de Apolos. Apolos es chévere, entretenido, habla con un dinamismo, con una fuerza. No, a mí me gusta Apolos. Ya había divisiones internas. Y Pablo les dice, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, de Cristo somos. Ese es el mensaje que yo traigo hoy, hermano. Ni pentecostales, ni reformados, ni neopentecostales, de Cristo somos. Ni de MacArthur, ni de Michelin, ni de Núñez, ni de Chuy. De Cristo somos. Pero estoy hablando de los que predicamos palabra, no hablando de falsos maestros. Aquí no me los incluya, perdón. No me vaya a decir, por eso, entonces aceptemos lo que predica Cas Luna, Guillermo Maldonado, y no. Acá estoy hablando de gente que predica palabra, Biblia. Y se los incluí, y se los nombré incluso a algunos de ellos. De Cristo somos. ¿Por qué el Señor permite que hayan tantas denominaciones? Porque hay diferentes tipos de personalidades. A mí particularmente me gusta mucho una prédica con contenido intelectual, pero no me gusta que sea aburrida. O sea, qué pena, yo soy así. Dios me hizo así. A mí me gusta un predicador dinámico, que hable, que se le escuche, que a veces levante la voz. ¿Sí? Por eso me encanta Sugel. Sugel a veces levanta la voz, a veces habla duro, habla fuerte y al mismo tiempo es muy intelectivo. Chévere, me gusta, es mi estilo. Hay otros que les gusta John. Pausado, habla despacito. Ese es su estilo, hermano. ¿A usted le gusta que le hablen así? A mí no. Dios permite que hayan diferentes denominaciones con el propósito de llegar también a diferentes necesidades en cada una de las personas y a la forma de ser de cada una de ellas. Pero desde el pasado ya la iglesia tenía ese tipo de divisiones. Y cuando usted lo va a ver históricamente por la tradición, cuando ya lo ven en los escritos de los primeros cristianos, usted encontrará cómo ellos narran cómo eso se comenzó a crecer y era normal. Y habían muchas divisiones en las iglesias en el siglo I y siglo II por temas secundarios y terciarios. Se escribían, se debatían, charlaban, a veces llegaban a acuerdos, a veces no. Eso era normal, normal. ¿Me hago entender? A veces se levantaban herejías también, sí. Y entonces tenían que atacar la herejía. Y por eso comienzan a surgir los concilios, etc. De hecho, si nos ponemos a pensar, pues el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que nos narra el libro de los Hechos, se realiza por lo mismo, porque ya había discrepancias entre personas que habían recibido la palabra directamente de Jesús. Y tenían que sentarse a ponerse de acuerdo en qué de lo que practicaban en el antiguo judaísmo debían seguir practicando y qué cosas no. ¿Es así o no es así? Dijeron ni animal ahogado, ni fornicación, ni sangre. Entonces ellos comenzaron a definir lo demás y no importa. Entonces tengamos muy en cuenta, mis hermanos queridos, que esto del debate teológico es algo bíblico, legítimo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que yo denomino, lo que Albert Mohler denominó el triaje 1. Triaje 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso del triaje 1? Peligro de muerte. Son doctrinas que están directamente relacionadas con la salvación. Directa, que si usted no cree eso, usted no es cristiano, así de sencillo. Usted no es salvo, así de sencillo. Usted no conoce a Cristo, así de sencillo. Usted no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque esas doctrinas tienen que ver directamente con el carácter de Dios, con quién es Dios. Y para ser salvo yo necesito saber quién es Dios, que Él me revele quién es Él mismo. ¿Quién es Cristo? Tener al Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Esas son las doctrinas propias de salvación. ¿Necesito la fe para ser salvo? Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí hay algo que se conoce como la regla de fe. ¿Qué era la regla de fe? La regla de fe era un mecanismo que usaron en el primer siglo
para diferenciar a los verdaderos cristianos de los falsos, básicamente de los gnósticos. Y es que cogían, antes de que bautizaran a una persona, y le explicaban todo el proceso de la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ah, hermano, pero tiene que ser en el nombre de Jesús! ¡Qué pena, yo soy trinitario! Ya voy a explicar más adelante en otra prédica por qué. Y yo creo que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era el bautismo en el nombre de Jesús. O sea, como Jesús lo dijo. Como Jesús explicó que debía ser. Ese no es el tema de hoy. No lo voy a debatir. No se ponga a ponerme argumentos ahí. Porque no los voy a contestar. Ni los voy a leer. Porque no es el tema de hoy. Cuando sea el tema de eso. Si usted no ha visto mi video sobre la fórmula bautismal que está en el canal Biblia Libre, lo invito a que vaya y lo vea. Ahora bien, cogían el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les explicaban quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Padre, qué hizo el Hijo y qué hizo el Espíritu Santo? Esa era la regla de fe. Si tenía claro eso, vamos a bautizarnos. La regla de fe. Ahora, ¿cómo surge el triaje 1? ¿Quién dice qué doctrinas son fundamentales y qué doctrinas no son fundamentales? Yo ya he venido trabajando eso durante todas las prédicas, básicamente. Pero les recuerdo, hasta el concilio de Nicea, lo que se conoce como el credo de Nicea. Pero eso es un credo católico. ¿Cuál católico? O sea, católico romano no es. No existía el católico romanismo. Católico en el sentido universal, sí. Es un credo de toda la iglesia de todos los tiempos. Es así, hermano. A menos de que usted sea romanista y crea que ellos son la iglesia exclusiva, a menos de que sea así, usted debe creer que hasta Nicea, toda la iglesia era una sola cosa. Por eso el concilio niceno, que se formuló para atacar la herejía de Arriano, que no creía en la deidad de Cristo, hasta ahí, hasta ese credo, es absolutamente bíblico. De hecho, yo podría alargarlo hasta Constantinopla. La mayoría de los autores hablan del credo niceno-constantinopolitano. Ya después le hicieron variantes y los romanistas tienen un rezo al que llaman el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible, en Jesucristo su único Hijo, nacido del Padre, la misma sustancia del Padre, etc. ¿Sí? Engendrado, no creado, etc. La mayor parte de ese credo está bien. Le hicieron unas pequeñas modificaciones los romanistas que lo dañaron, pero el credo niceno-constantinopolitano, hasta ahí. Ese es el triaje 1. Resumido. Pero ahorita lo voy a desglosar. Triaje 2. ¿Sí? Son doctrinas importantes para crecer en santificación. Son doctrinas muy importantes, pero no tienen que ver con mi salvación. Puedo creer cosas diferentes en este lado y aún así ser salvo. Yo creo que sí. Puedo creer cosas diferentes aquí y aún ser salvo. Pero lo que yo creo aquí sí va a influenciar mucho en mi proceso con Dios, en el proceso de santificación. Recuerde que hay una parte de la santificación que tiene que ver con un proceso. Somos santos en acto, en el hecho de que cuando ya somos lavados con la sangre de Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. En ese sentido somos santos, pero al mismo tiempo estamos en un proceso donde vamos cambiando día a día, paso a paso, step by step, little and little, para que me entiendan mejor. Poco a poco vamos cambiando, siendo transformados. ¿Sí? Doctrina de la santificación. Y número 3, el triaje número 3, son doctrinas importantes para la edificación. Para la edificación. Que nos ayudan a conocer más el plan del Señor. Y a tener ciertas posturas que tendrán mucho que ver con nuestras actitudes ante muchas cosas. Pero no son tan importantes para ser salvos, ni mucho menos tienen que ver con ser santos, y mucho menos tienen que ver con ser salvos. No sé si me hago entender. Miremos ahora esa diferencia. No sé si no se ve muy bien aquí. Entonces, existe un equilibrio bíblico. Por un lado están los liberales. ¿Los liberales quiénes son? Los liberales son los que le dicen no. Todas las doctrinas son cuestionables.
todas las doctrinas son pensables, tenemos que repensar el cristianismo. ¿Sí has escuchado eso? Típico discurso de Jesús Adrián Romero y sus discípulos. Es necesario repensar el cristianismo. No. Es que tenemos que deconstruir para volver a construir. Eso es liberalismo teológico. Y el liberalismo teológico, ¿qué hace? Acaba con el triaje 1. Le dicen, no hay triaje 1. Todo es triaje 3. Todo es debatible, todo es discutible, nada es seguro. Y si nos ponemos en el liberalismo teológico, entonces apague y vámonos. ¿De qué sirve haber tenido o tener una doctrina? ¿De qué sirve una Biblia? O sea, si todo es cuestionable, si todo es debatible, si hasta la misma Biblia es cuestionable, apague y vámonos. Eso crea una ambigüedad doctrinal, que al mismo tiempo crea un ecumenismo. Acá debería, o dice ecumenismo, pero la luz no me ayuda. Esperemos tener mejor luz para la próxima. Por eso es que no hago casi gráficos, ¿ya me entienden? Por eso casi no hago gráficos, porque no se ven bien. Entonces, la ambigüedad doctrinal del liberalismo, que no cree que hayan doctrinas fundamentales inamovibles, nos lleva a el ecumenismo, que es lo que predica Jesús Adrián y sus amiguitos. Por otro lado, tenemos los fundamentalistas. Si yo me hago acá se ve mejor, vea. Los fundamentalistas que creen no existe triaje 2 y triaje 1, 3, no existe eso. Todas son igual de importantes, mejor dicho, todas. Los fundamentalistas meten a todas las doctrinas en un mismo paquete. ¿Y qué pasa con eso? Pues uno, que crean una división constante, porque el que no opine en todo, exactamente en todo, igualito a como yo opino, es un hereje. Falso maestro. ¿Qué es lo que a mí me dicen? Yo no opino en todo igualito a lo que opinan los pentecostales, porque no soy pentecostal. Entonces ya soy un hereje porque no soy pentecostal. Pero un pentecostal serio, un pentecostal que de verdad sea pentecostal y que conozca las doctrinas históricas del pentecostalismo, no me va a mirar como un hereje. Porque es serio, el tipo conoce la historia. Hay pentecostales muy serios. Hay pentecostales que saben mucho de Biblia. Yo no digo que no. Claro que sí. Y esos son tan serios para decir no. Estamos de acuerdo en lo fundamental y en lo no fundamental es que tenemos discrepancias. Así que no voy a considerar a estos hermanos como herejes. El hecho de que lo que yo predico, usted nunca lo haya escuchado, no lo hace falso. O lo que siempre ha escuchado, por haberlo escuchado siempre, no hace eso de esa doctrina algo verdadero. No sé si me entienden. Por eso los fundamentalistas causan divisiones constantes en la iglesia y los lleva a lo que definimos como aislacionismo. Somos los únicos, dicen ellos, que tenemos la verdad absoluta, verdadera sobre todas las cosas, la verdad verdadera, sobre todos los temas, y si alguien piensa diferente, no, a un ladito, entonces se aíslan. Son iglesias aisladas. Y esto es un peligro gravísimo porque la mayoría de las sectas surgen de fundamentalismos. La gran mayoría de las sectas de hoy en día surgen de fundamentalismos que creyeron tener la revelación total sobre todo. Ahora, surgen sectas también de liberalismos, claro que sí, de ambos lados. A ver dónde me hago para que se vea. De ambos lados, de fundamentalismos y de liberalismos, salen sectas. Por eso es que aquí en Biblia Libre siempre les predicamos equilibrado. Creemos en el equilibrio. No somos antinomianistas. No somos. Pero tampoco legalistas. Tampoco somos legalistas. Creemos en la ley. Claro que sí, pero también en la gracia. Claro que sí. No somos fundamentalistas, pero tampoco liberales. No. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Fue lo que le dijo el Señor a Josué. No te vayas ni para un lado ni para el otro. Los extremos son malos. Equilibradito, por el centrico. Es diferente, es difícil. Pero es bíblico. Es lo correcto. Es ir al texto. Por eso, no puedo creer en ninguno de los dos polos. Ni en estos, que pueden cambiar cualquier doctrina y les da lo mismo. Ni en estos, que piensan que todas las doctrinas tienen la misma importancia y entonces terminan siendo aislados y terminan dividiendo la iglesia. Bueno, es acá, es al revés. Dividiendo la iglesia. Bien. Comencemos con el triaje 1. ¿Cuáles son entonces las doctrinas del triaje 1? Tremendo.
lo que todos debemos creer, lo que vamos a comenzar a enseñar, no todas estas, pero vamos a terminar este ciclo enseñando algunas de estas. Doctrinas inamovibles, la Trinidad. Qué pena, hermanos, amigos unitarios. La Trinidad es fundamental. Si yo no creo en un Dios, un solo Dios, en 3 personas diferentes, no soy cristiano. Porque tengo una visión errónea, distorsionada de quién es Dios. Y cuando hable de Trinidad explicaré por qué. Pero la Trinidad es una doctrina fundamental. La deidad de Cristo. Cristo es Dios. Qué pena, amigos testigos de Jehová. Cristo es Dios. Eso es inamovible, incuestionable. La unión hipostática. Cristo fue completamente Dios y completamente hombre, y sus 2 naturalezas, aunque absolutamente distintas, no se pueden separar. Inamovible, incuestionable. Si divido eso, la muerte sustitutiva de Cristo. Jesucristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. El que debía morir era yo, pero él murió en vez de mí. Eso es la muerte sustitutiva. Inamovible, incuestionable. Solo fe. Aquí es donde los amigos romanistas no van a estar de acuerdo. Solo somos salvos por fe en Jesucristo. ¿La fe es parte de la doctrina fundamental? Claro que sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí incluyo las otras solas. Solo gracia. Solo por gracia soy salvo. Si yo no creo que solo por gracia soy salvo, entonces no soy salvo. Pero la gente puede salvarse solo por creer en las obras. Así crea que él es salvo por obras. No. Perdóneme. No. ¿Y por qué no? Se lo voy a argumentar, mi hermano querido. Porque todo su accionar va a depender de él. Porque entonces su fe descansa en él. En lo que él pueda hacer para lograr ser salvo. Y no en lo que Dios hizo para hacerlo salvo. Porque toda la salvación de principio a fin, creemos los cristianos históricos, es un proceso de Dios. Dios hizo que usted fuera salvo. Pensar que soy salvo por obras implicaría creer que yo me salvé a mí mismo. Y eso es una herejía. O que en algún porcentaje la salvación dependió de mí. Y eso es una herejía. Y alguien me podría saltar y decir, pero algunos hermanos arminianos, los que conozcan el término me entienden, piensan eso. No. Los arminianos serios no piensan eso. Piensan algo diferente. Ahora, si es un arminiano no serio y piensa eso, pues sí. Sí. Está torciendo una doctrina bíblica fundamental, que es el hecho de que solo somos salvos por gracia, no por obras. Eso es triaje 1. Si yo pienso que soy salvo por obras, entonces no soy salvo. O sea, así de sencillo. Porque ya mi salvación descansa en mí. Entonces, ¿dónde está mi fe? Y es que es por fe, ¿o no? Número 3. Solo a Dios la gloria. Cualquiera que dé gloria a cualquier otro ya no es salvo. Eso es elemental, básico. Solo Cristo salva. Cualquiera que pueda decir que otro personaje es corredentor. Y aquí sí va, por eso les digo, a mis amigos romanistas no les va a gustar. Sola escritura, esa ya la toqué la vez pasada, es la base de todo esto. La base de todo esto es sola escritura. Sin sola escritura esto no tendría sentido. Si meto tradición y magisterio, pues todo esto no tendría sentido. Obviamente. Segunda venida y arrebatamiento. Escúchame muy bien. Porque acá hay muchas confusiones. Pero es doctrina fundamental de fe que Cristo va a regresar. Como se fue, vuelve. Cualquiera que diga que Cristo ya no vuelve, es hereje. Eso es una herejía. Yo no soy salvo si creo que Cristo no va a volver nunca. No, yo tengo que creer que algún día Él va a regresar, va a cumplir su promesa. Y en eso tengo que incluir el arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina fundamental de fe. Todos vamos a ser arrebatados. No importa si antes, durante o después. Eso es lo de menos. Pero que somos arrebatados, somos arrebatados. Es una... Ahora, cuando hablo de arrebatados no me estoy refiriendo en el sentido en el que los colombianos lo entendemos. ¿Arrebatado? No. Sino lo que algunos llaman el rapto. ¿Sí? Nos llevará a encontrarnos con Él en las nubes.
Algunos piensan que para ir a las bodas del Cordero durante 3 años y medio o durante 7. Otros piensan que para encontrarse con él y recibirlo como rey y venir a gobernar de una vez sobre la tierra. No importa. Eso sí es de otro costal. Lo importante es saber que el arrebatamiento sí. Por eso me enoja cuando escucho pastores de sana doctrina acusar a los amilenialistas de no creer en el arrebatamiento. Eso es una falacia, eso es una mentira. No hay un amilenialista serio que no crea en el arrebatamiento. Todos los amilenialistas creen en el arrebatamiento. Lo que pasa es que no creen que se van a devolver para el cielo. Eso es otra cosa. Pero claro que lo creen. El juicio final. Todos los cristianos creemos en el juicio final. Algunos creen en 1, otros creen en 2, otros creen en 3, pero de que hay juicio final, hay juicio final. Eso es indebatible. El pecado y el castigo eterno, indebatible. Todos somos pecadores. Ahora hay unos detalles en cuanto al pecado que sí hay diferencias. Ok, que son de segundo orden. Pero la doctrina de que todos hemos pecado es una doctrina fundamental de fe. La doctrina de que somos pecadores y necesitamos la salvación, doctrina fundamental de fe. Y la doctrina de que el que no se arrepienta va a sufrir un castigo eterno es una doctrina fundamental de fe. El infierno es una doctrina fundamental de fe. Qué pena. Amigos, testigos de Jehová. El infierno eterno es una doctrina fundamental de fe. Qué pena, amigos adventistas. Qué pena. Qué pena. Pero es que desconocer el castigo eterno es desconocer la naturaleza de un Dios eterno, porque la ofensa no fue contra los hombres, la ofensa del pecado es contra Dios, y una ofensa eterna se paga con un castigo eterno o con un sacrificio de alguien eterno, como lo fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quien era eterno, y por eso pudo pagar por un castigo eterno. ¿Entiende? Y en eso incluyo el estado intermedio. No hay no. Decir que dormimos es una herejía de primer orden. No dormimos. Nos vamos a la presencia del Señor o a la condenación. No dormimos. Qué pena. Ahora, ahí que si vamos al seno de Abraham, que si vamos a no sé qué, que si es un lugar de espera, que si ese todavía no es el infierno, que sí, que ese ya es el infierno. Esos son detalles de segundo orden. O hasta de tercero. Lo cierto es que después de la muerte sí hay o condenación o redención. Doctrina fundamental de fe. Ahora, la resurrección de los muertos, los que creemos en Cristo resucitaremos con un cuerpo glorioso. También, doctrina fundamental de fe. Si usted no cree que va a haber resurrección final, tenemos un problema gravísimo. Y atributos de Dios. Ojo con esto de los atributos de Dios. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, la seidad de Dios, la santidad de Dios, atributos comunicables o incomunicables, como quiera organizarlos, no importa cómo los organice, cómo los distribuya, pero esa es la naturaleza de un Dios eterno, maravilloso y poderoso. Mucha gente juega con eso la naturaleza de Dios. Juega con eso la soberanía de Dios. Los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Es fundamental para ser salvo. Porque entonces, ¿en quién estoy creyendo? Si estoy creyendo en un Dios a mi imagen y semejanza, pues ¿cómo va a ser salvo? No estoy creyendo en el Dios de la Biblia. La única manera de ser salvo es creyendo en el Dios de la Biblia. Y para eso debo saber quién es el Dios de la Biblia. Debo tener una doctrina asertiva sobre quién es el Dios de la Biblia. Y para finalizar esto del triaje 1, doctrina moral de la Biblia. Mis hermanos, esto no lo... Mira, aquí yo incluí muchas cosas que Albert Mohler no incluyó. Me gasté muchos años de reflexión y de estudio para incluir estos temas. Ahorita los estoy tocando por encima, después los tocaré específicamente. Pero la moral, hay una doctrina moral y ética del cristianismo incuestionable, indebatible. No podemos decir, es que ustedes aceptan los gays y nosotros no. No, un momento, eso es doctrina ética y moral. Eso es triaje 1, eso no se mueve.
Que es que está bien que usted tenga 4 o 5 esposas y él tenga solo uno. Eso lo podemos... No, eso es doctrina ética y moral. Eso no se mueve, mi hermano querido. Esa doctrina ética y moral de la Biblia no es debatible. Que si aceptamos o no el aborto. No lo aceptamos, punto. Punto. Ahí no hay nada que debatir. Que si aceptamos o no la unión de parejas del mismo sexo. No la aceptamos. Ahí no hay punto de debatir. Cualquiera que crea otra cosa es una herejía. Porque es la doctrina moral de la Biblia. Incuestionable, inamovible. Ahora hay algunos temas de esa doctrina moral. Hay algunos muy específicos que sí son debatibles y hasta de tercer orden. Pero me demoraría mucho explicando cada uno de esos temas. Le dejo ahí para que vaya a hacer su estudio. Terminemos. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? Le está hablando a judíos que han querido judaizar. Pero esos judíos que han judaizado la iglesia, todos creían en muchas cosas que Pablo predicaba. Creían en Cristo. Creían en que Cristo había muerto y resucitado. Creían en la salvación sustitutiva. Creían en la sola escritura. Eran personas que creían en la salvación por gracia y por fe. La mayor parte de las doctrinas de primer orden eran creídas por ellos, menos una. ¿Sabe cuál era? Salvación por obras. Para complementar lo que les decía antes. Solo una no creían, salvación por obras. Y ya Pablo les dice, eso es un evangelio diferente, porque ustedes creen que para ser salvo tengo que hacer todos los rituales. Tengo que hacer todos los ritos que hacía en el judaísmo. Y eso es un evangelio diferente. ¿Qué tan pronto te habéis alejado del evangelio? ¿Se da cuenta que la salvación por obras, sí, la salvación por gracia más bien, sí es una doctrina fundamental de fe? Es que Pablo ya les dice a estos personajes que en todo lo demás creían igual que él, pero que querían judaizar, querían hacer las obras que hacían los judíos, querían seguir los mismos rituales, querían seguir las mismas fiestas judías, y les dice, ustedes están predicando un evangelio diferente. Todo aquel que incluya cualquier tipo de obra para ser salvo está predicando un evangelio diferente. Las obras no nos hacen salvos, las obras son la consecuencia de nuestra salvación. Mucho menos los rituales. Mágico, místico, maravillosos. Actos proféticos. Celebraciones judías. Chofares. Danzas hebreas. Fiestas judías. Todo eso nos enseña un montón. Todo eso tiene enseñanzas hermosas. Pero de ahí a que practicando eso seamos salvos, hay una diferencia enorme. Enorme. No somos salvos por practicar nada. Así que sí, la salvación solo por gracia es algo incuestionable. ¿Y a qué punto llego yo con esto? A que un solo punto del triaje que acabo de mencionar, del triaje 1, de las doctrinas fundamentales, uno solo. O sea, yo no tengo que en todos los puntos creer cosas diferentes. Uno solo de eso que acabé de mencionar, que yo crea diferente, yo ya no soy cristiano. Uno solo. No necesito 2 o 3, uno solo. Y ya no sé quién es el Señor. Así de grave es esto, así de importante. Por eso estamos viendo ortodoxia cristiana. Triaje 2. Aquí ya no me voy a demorar tanto. Que si creo en la corrupción total del hombre o la corrupción parcial. No importa tanto. Es importante, claro. Es importante porque va a marcar qué tipo de cristiano voy a ser. Cómo va a ser mi práctica cristiana. Eso va a definir mi práctica cristiana. Cómo asumo el cristianismo, cómo lo interpreto y cómo lo vivo. Pero no mi salvación. O sea, más allá de si yo creo que soy corrupto total o corrupto parcial, más allá de lo que yo crea, igual voy a ser salvo. Que si es elección condicional o incondicional,
que si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios, o si Él vio al futuro y supo que yo iba a creer y entonces se devolvió al pasado y me escogió. Da igual, sea cual sea lo que usted crea, sea lo que sea que usted crea, su destino no cambió. Porque ya sea que Dios definió su destino o que Dios vio como usted definió su destino va a seguir siendo el mismo, ¿o no? Porque no va a cambiar algo que Dios vio en el futuro, o si va a cambiar. No, no puede cambiar porque Dios ya lo vio. Es el único mundo realizable, es el único mundo que va a pasar, es lo único posible que va a suceder. Así que usted puede creer en la elección condicional o incondicional, igual, va a ser salvo. Usted puede creer en la expiación definida o indefinida, o sea, limitada o ilimitada. La salvación para todos ofrecida o solamente para aquellos que Él escogió, igual. Igual si usted cree en Jesucristo, pues usted ya ha sido o escogido o usted escogió escoger al Señor. Igual usted va a ser salvo. Pero si tiene mucho que ver con la práctica de la vida cristiana, claro que sí. Todos estos temas son muy importantes. Mucho. Muchísimo. Pero vamos a encontrarnos gente en el cielo, se lo aseguro, o en la tierra nueva, que van a tener, que en la vida tuvieron posturas diferentes en estos temas. Llamado eficaz, gracia perseverante, incluso, ¿dónde me hago? Aquí. Incluso, pedo bautismo o credo bautismo. Ay, hermano, no sea grosero porque dice eso. Pedo bautismo quiere decir bautizo de niños. Y credo bautismo, bautismo de los que creen. ¿Y eso no es un tema fundamental de fe? El bautismo es un tema fundamental de fe. El si se hace a los niños o a los adultos, no. Puede que les sorprenda, pero así es. Gobierno eclesiástico, que si es congregacional, episcopal, ¿qué importa? Lo importante es creer en la iglesia, ser parte de la iglesia. La iglesia sí es un tema fundamental de fe. El Señor quería organizar una iglesia. Más allá de si usted cree que esa iglesia se organizó desde Israel o se organizó en el Pentecostés, no importa. Iglesia, estriaje, número 1, fundamental. Pero si usted cree que cómo es el gobierno, si hay o no que pagar diezmos. Hay gente que le predica a uno que si usted no paga diezmos se condena. ¿Perdón? Entonces la salvación es por obras. Entonces Juan Tetzel no se equivocaba. Que se equivocó fue Lutero. Porque sí tocaba dar plática para ser salvo. ¿Sí? No, qué pena. Qué pena, pero no. No. Es un tema importante, pero secundario. ¿Qué pasa con estos temas importantes pero secundarios? Que no podemos estar en la misma iglesia con personas que creen cosas diferentes en esto. Es ilógico. Si usted cree todo esto y está yendo a una iglesia donde creen cosas contrarias, ¿para qué va allá? O sea, usted no está siendo edificado. Usted ya tiene una convicción. Va a ser muy difícil que lo convenzan. A menos de que tenga la mente tan abierta y el corazón tan dispuesto y la palabra sea tan profunda que lo puedan convencer de lo contrario. Pero si usted está absolutamente convencido, pues ¿para qué sigue yendo? Amén, Dios los bendiga, son mis hermanos. Pero no puedo estar en la misma iglesia con ustedes. Creemos cosas diferentes. Cesacionismo o continuismo. O continuismo moderado, como en el caso nuestro. Yo no voy a ir a una iglesia donde andan hablando en lenguas y sanando reuniones de sanidades y milagros y esas cosas. Yo no creo en eso. Para mí el don de lenguas es otra cosa. Sí creo en el don de lenguas, pero es otra cosa. Sí creo en las sanidades, pero es diferente. No hago reuniones de sanidades y milagros. Respeto a los que hacen eso. Son mis hermanos. Amén. Dios los bendiga. No todos, pero la mayoría sí son mis hermanos. Pero yo no voy a ir a la iglesia donde predican eso, porque yo no estoy de acuerdo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pastorado femenino. Hay gente reformados tan ultra radicales que si usted tiene pastora, usted no es cristiano. No, ¿por qué? Tener pastor o pastora le garantiza la salvación. Creer en que Dios pueda usar en el pastorado a una mujer le condena. Yo no encuentro eso en la Biblia, perdóneme. Y yo no creo en eso. Yo creo definitivamente en el pastorado masculino. Y no de todos los hombres, sino de algunos escogidos por Dios específicamente. Pero respeto a los hermanos que creen eso. No estoy de acuerdo. Y argumento y debato. Hice un video sobre eso. Pero yo no puedo condenarlos o mandarlos al infierno porque creen eso. Perdón. No. Lo mismo
sobre pactos o dispensaciones, que si usted cree en las dispensaciones y yo en los pactos, entonces condena al que cree en los pactos o condena al que cree en las dispensaciones. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que Dios nos va a hacer un quiz teológico cuando lleguemos allá? A ver, ¿usted era de la teología del pacto o dispensacional? No, del pacto. ¿Creía en pastoras o pastores? Pastores. ¿Cobertura o no cobertura? Tema secundario. Perdón, secundario. Para mí es completamente antibíblico. Pero yo no puedo condenar a alguien que cree en eso. ¿Paternidad espiritual o no? Secundario. No por creer en eso se va a condenar. Para mí es totalmente antibíblico. Sí. Pero no es un tema de fe. ¿Me entienden? Y así podría seguir sacando y sacando y sacando y sacando temas. Acá pongo la mayor cantidad que pueda. Y triaje 3. Esto sí. Usted puede seguir yendo a una iglesia donde piensan estas cosas y usted pensar diferente y no tiene por qué pelear. No vale la pena pelear por esto. Es una batalla que no vale la pena dar. Porque la verdad nadie tiene la verdad absoluta sobre estos temas. Y porque muchos de estos temas son temas muy personales. Son temas muy individuales. ¿Postribulacionismo o pretribulacionismo? ¿Premilenialismo, amilenialismo o posmilenialismo? Hay gente que es tan radical. Los amilenialistas solo van al infierno y no sé qué. ¿Por qué? No, perdónenme, para mí eso es un tema terciario. Yo tengo amigos pentecostales, arminianos, que van a iglesias premilenialistas y ellos son amilenialistas. Y no tienen por qué en la iglesia obligarlo a hacer otra cosa. Por eso la polémica tan terrible que hubo cuando Itel Arroyo en las asambleas de Dios le dijeron: usted no puede participar en el evento de jóvenes porque usted es amilenialista. Y lo sacaron. Y hubo una polémica tremenda en las asambleas de Dios por eso. ¿Por qué? Decían muchos, porque hay muchos en las asambleas de Dios que son amilenialistas. Es que eso no es un tema fundamental de fe, perdón. Usted puede poner unas reglas en su denominación para que los líderes de su iglesia crean eso. Si quiere ser líder de su iglesia debe creer eso, porque es lo que usted, en la denominación en la que usted pertenece, lo que creen, ¿cierto? Está bien. Pero usted no puede obligar a todos los miembros de la iglesia que crean lo mismo en eso. Perdón, en eso no. Porque eso no tiene que ver con salvación. Cuando hacen eso, son dictadores. Son pequeños reyesuelos que creen que pueden manipular a la gente. Termino. Liturgia, pasajes difíciles, que si tengo que ponerme falda o pantalón, que comidas o bebidas, que si es pecado beberme una cerveza, 2 cervezas, que si la tierra joven o antigua, que qué tipo de música escucho, que usar o no velo, otros elementos culturales. Todo eso es de tercer orden. De tercer orden. Por eso en Colosenses 2:16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero mire lo que dice: pero el cuerpo es de Cristo. Y mire, Romanos 14:3 al 24. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y luego sigue diciendo: y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, y porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Se da cuenta que sí habían distinciones doctrinales para Pablo? A los Gálatas, cuando ellos están vinculando su salvación con hacer cosas del judaísmo, los condena. Y les dice: están predicando un evangelio diferente. Pero en Romanos, cuando está tomando el tema de qué comida es permitida o qué bebida es permitida, él le resta importancia a eso.
Y dice, si usted quiere comer, coma. Si usted no quiere comer, no coma. El que come para el Señor come. El que no come para el Señor no come. ¿Se da cuenta cómo distinguió Pablo entre unas cosas muy fundamentales, como la salvación por obras, y otras cosas terciarias, como comer o no comer, vestir o no vestir, celebrar o no celebrar? ¿Se da cuenta? Hermano, y aquí hablo a todos, pentecostales, reformados, neopentecostales. Dejemos de estar condenando al infierno al otro por no creer igual que yo. Y más triste aún, gente que condena a otros por tener posiciones políticas diferentes a las de ellos. ¡Madure! ¡Qué pena, madure! Si no puedo condenar a mi hermano por cómo se viste o por lo que come o por la fiesta que celebra, menos lo voy a condenar porque tiene una posición política diferente a la mía. Es que mi posición sí es la posición cristiana. En cambio la posición de ellos es la posición de los ateos y malos y perversos. Qué pena, discúlpeme. Hoy en la política, en este momento, no hay ninguna posición cristiana. Uno debe votar a conciencia, sabiamente, orar antes de hacerlo, todo lo que usted quiera, votar por el candidato más parecido a una posición cristiana, pero no existe en el mundo ningún político que realmente represente todos los principios de la Biblia, porque el único que puede representar un reinado, un gobierno con todos los principios bíblicos es el Señor Jesús, nadie más. Qué pena. Así que deje de estar condenando a los demás por posiciones políticas, madure. Así lo digo, sin pelos en la lengua. Porque veo peleas en Facebook de hermanos en Cristo que no deberían darse. Parecen absurdas. Si yo no voy a debatir o a pelear con un amigo porque es premilenialista, menos voy a debatir o a pelear con un amigo porque vota por fulano o por sultano. Amigo reformado, no se sienta superior a los demás. No sienta que usted tiene una visión superior a los demás. No se sienta superior en doctrina, porque es que mi doctrina sí es la buena y la demás, pobrecitos, son ignorantes que andan ahí con emocionalismos. Usted defienda sus posturas, arguméntelas, pero respeta a los demás. Respete los sentimientos y las emociones de otros. Respete las posturas de otros. Respete los argumentos de otros. A menos. Y aquí hago una excepción. Porque alguno me dirá, pero es que usted no respeta. No, yo respeto. A los que no respeto es a los herejes. Qué pena. A los que no respeto es a los estafadores. A los que no respeto es a los injustos. A los que no respeto es a los que usan el evangelio para sacar dinero y para volverse millonarios. A los que no respeto es a los que mancillan el nombre de mi Señor Jesucristo y la sangre de Cristo, manipulando la verdad del evangelio a la conveniencia de ellos. A esos es a los que yo no respeto, no puedo respetar. Los respeto como personas, pero no respeto sus doctrinas. Los respeto como seres humanos, pero no respeto sus enseñanzas. Así clarito se lo digo. Amigo reformado que se cree teólogo, bájese de esa nube, ponga los pies sobre la tierra. El verdadero evangelio es uno de humillación, de sencillez, de reconocimiento de nuestra pequeñez. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta charla, por esta clase. Te pido que haya sido bendición, que nos hayas enseñado muchas cosas. Exhórtanos a adorarte, a servirte, a amarte, a entender, Señor, que hay debates que no valen la pena, hay peleas por conceptos que no vale la pena dar, y otras que sí vale la pena porque son fundamentales. Ayúdanos a entender cuáles son los conceptos ortodoxos, fundamentales de fe que debemos defender y por los cuales debemos predicar y luchar todos los días. Danos sabiduría, prudencia y amor hacia nuestros hermanos. Ayúdanos a respetarnos en nuestras diferencias y a unirnos aunque tengamos pequeñas diferencias de segundo y tercer orden. Y ayúdanos a diferenciar a aquellos que tenemos diferencias de primer orden porque son herejes, porque son apóstatas, porque son falsos maestros y predicadores. Y a ellos, con ellos, ni aún comemos. Y oramos para que se arrepientan y se humillen ante tus pies. Pero esas falsas doctrinas sí no las vamos a respetar. Esas falsas doctrinas las vamos a denunciar como herejía, como mentira y como estafa. Ayúdanos a tener la valentía suficiente para hacer eso, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Perdónenme, me demoré mucho.
Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.